Muy bien, el texto que vamos a tomar para compartir esta mañana de domingo está en Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Así que tomemos nuestras Biblias en Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. El título de este mensaje es Jesús es Señor sobre la tempestad. El título: Jesús es Señor sobre la tempestad. El pasaje bíblico, Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Así que vamos a leer una vez más la palabra de Dios. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Tomemos un tiempo para poder orar. Señor, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es infalible. Porque tu palabra, Señor, es inerrante, Señor. No tiene error, Señor. Permítenos, Señor, con reverencia, con ese temor, Señor, acercarnos, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, la iluminación de tu Espíritu, Señor, quien nos haga, Señor, comprender tu palabra, Señor, para poderla vivir, Señor, para poderla aplicar, Señor. Que nuestros corazones, Señor, estén deseosos, Señor, para vivir la palabra, no solamente siendo oidores, sino también hacedores, Señor. Que este mensaje, Señor, que esta palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, llegue a los corazones, Señor, para que tu gloria, Señor, sea exaltada y miremos tu grandeza, Señor, y podamos, Señor, pensar en tu reino, Señor, en tu poder, en lo maravilloso que eres. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos entonces a iniciar el desarrollo de este mensaje. Quiero recordarles el título de este mensaje: Jesús es Señor sobre la tempestad. Jesús es Señor sobre la tempestad. Y este texto del Evangelio de Marcos lo vamos a mirar bajo 5 enunciados. 5 enunciados para poderlo trabajar. El primer enunciado es el plan de Jesús. Primer enunciado, el plan de Jesús. El segundo, la tempestad, el peligro y la prueba para los discípulos. La tempestad, el peligro y la prueba para los discípulos. El tercero, el descanso de Jesús y el miedo de los discípulos. Descanso de Jesús y miedo de los discípulos. El cuarto, Jesús es Señor sobre la tempestad. Jesús es Señor sobre la tempestad. Y el quinto punto, el asombro y temor de los discípulos. Rápidamente lo repito. 1, el plan de Jesús. 2, la tempestad, el peligro y la prueba para los discípulos. 3, el descanso de Jesús y el miedo de los discípulos. 4, Jesús es Señor sobre la tempestad. Y 5, el asombro y temor
de los discípulos. Bueno, entonces ahí tenemos estos enunciados para el desarrollo de este texto. Vamos con el primer punto, ¿no? ¿Cuál es el primer punto? El plan de Jesús. Ese es el primer punto, el plan de Jesús. Y leemos entonces Marcos 4:35. Marcos 4:35, una vez más, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y este primer punto nos permite analizar el contexto del pasaje, es decir, el capítulo 4. Muy importante siempre que podamos mirar el contexto de cada pasaje. Bueno, entonces, ¿de qué nos habla ese contexto, no? El capítulo 4 de Marcos, del versículo 1 en adelante. ¿Qué vamos a tener? Por ejemplo, Marcos 4:1 nos dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces, ¿qué vemos en ese contexto del capítulo 4? A Jesús. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en una barca. Ahí está en la cena, ¿no? Está enseñando a una gran multitud de personas. ¿Qué les va a enseñar? Por parábolas, porque ahí vienen 4 parábolas. ¿Cuáles son esas 4 parábolas? La parábola del sembrador, ¿no es cierto? Esa es una de las parábolas. La lámpara, la semilla y la semilla de mostaza. Entonces vemos allí que Jesús enseña por parábolas, enseña bajo esta figura literaria y también toma un tiempo aparte, nos dice el relato, para poder explicar a sus discípulos el tema de la parábola del sembrador. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos del capítulo 4. Entonces, ¿qué vemos? Una jornada bastante nutrida para nuestro Señor Jesucristo. Una jornada donde Él está muy ocupado, porque está enseñando doctrina, porque está dando lineamientos. Y mucha de esa enseñanza es por medio de parábolas, de esta figura literaria. Y después le dice a sus discípulos lo que significa la parábola. Les explica a sus hijos, a sus discípulos. A los demás, pues por parábolas, para que ellos que no entiendan, porque no entendían ese lenguaje. Bueno, entonces, como vemos, reiteramos, una agenda bien apretada, una actividad con bastante trabajo para nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 35 del capítulo 4 nos dice que cuando llegó la noche, es decir, después de una jornada bien larga, ¿qué es lo que dice Jesús? Por eso titulamos esta primera parte el plan de Jesús. Es el plan del Señor, no el plan del hombre, no el plan de los discípulos. Dice: pasemos al otro lado. ¿Qué quiere decir ello? Que Jesús, el que toma la iniciativa hacia dónde se van a dirigir, específicamente a la región de los Gadarenos. Van para allá, para la región de los Gadarenos. Entonces vemos el plan de Jesús. Jesús tiene la hoja de ruta. Jesús tiene la guía, la dirección. Eso es lo que estamos viendo, el plan de Jesús. Él es el que toma la iniciativa, ¿no? Él es el que dice: pasemos al otro lado, a la región de los Gadarenos. Bueno, ahora miremos Marcos 4:36. Miremos el siguiente versículo. Y dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces llega el momento de partir, de ir a otra región. Entonces los discípulos, como eran expertos en el mar, ¿no es cierto? Porque ellos eran pescadores, tomaron allí el mando. Los discípulos estaban listos para el viaje, después de haber recibido un banquete realmente de la palabra de Dios, porque habían escuchado al Señor y habían escuchado las explicaciones que el Señor había entregado, por ejemplo, de una parábola en particular como la del sembrador. Estaban escuchando la doctrina.
Entonces podríamos pensar que los discípulos estaban listos para la prueba. Después de escuchar el reino de los cielos, entonces ahora viene el examen para los discípulos. Volvemos a reiterar, ¿qué estamos viendo en estos dos versículos? ¿Qué estamos viendo? El plan de Jesús. Digamos lo siguiente, Dios tiene el control sobre todos los hechos que suceden en el mundo. Y esto que estamos viviendo hoy en día, en este tiempo actual, está bajo el control de Dios. No debemos pensar que a Dios se le han escapado algunos sucesos de la historia. No debemos pensar ello, porque eso iría en contravía de la palabra de Dios. Y lo que estamos viendo en estos dos versículos es que Dios tiene orquestado un plan, a Él no se le escapa nada, todo está dentro de su decreto divino, todo está dentro de su decreto divino. Pasemos al punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? La tempestad, el peligro y la prueba para los discípulos. La tempestad, el peligro y la prueba para los discípulos. Versículo 37, Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Este fenómeno se da en el mar de Galilea, situado al norte del valle del Jordán. Este lago o mar tiene unos 20 kilómetros de longitud por unos 12 kilómetros de ancho y queda a 210 metros aproximadamente bajo el nivel del Mediterráneo. Miremos entonces las características de este fenómeno natural. Dos características. 1, gran tempestad. 2, se levantan grandes olas. Estas son las características de este fenómeno natural. Gran tempestad y grandes olas. Y como consecuencia de la gran tempestad que se han levantado olas, ¿qué ocurre? La barca está a punto de hundirse. Meditemos en esto. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando en el corazón de los discípulos en ese momento? ¿Cómo estarán sus emociones? ¿Cómo estarán pensando en reaccionar? Imagínate ese momento, ¿no? Un momento de gran tempestad, un momento de grandes olas, una situación de gran peligro. Y ahora analiza cómo podría ser tu reacción en una situación de peligro, de miedo. Mira, muy importante que meditemos en ello. Ahora, en los otros evangelios sinópticos también se nos relata este hecho. Es decir, en Mateo, en Lucas, también se nos relata este hecho donde Jesús calma la tempestad. ¿Y qué nos aportan de este fenómeno? Básicamente lo mismo. Por ejemplo, en Mateo 8:24 se nos habla también de una gran tempestad. Nos dice que las olas cubrían la barca. Es decir, era inminente el peligro, era inminente. ¿Qué se nos dice, por ejemplo, en Lucas 8:23? Nos habla una vez más de una gran tempestad en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Que realmente el peligro era inminente por la tempestad y cómo se habían levantado las olas. Entonces, el cuadro resumiendo este punto es el siguiente. Los discípulos están en peligro, sienten miedo y están a punto de reaccionar. Ese es el cuadro, ¿no? Los discípulos están en peligro, sienten miedo y están por reaccionar. Pasemos entonces al punto número 3, que es el siguiente versículo. ¿Cuál es el punto número 3? Ahí tiene los apuntes. El descanso de Jesús y el miedo de los discípulos, efectivamente. El descanso de Jesús y el miedo de los discípulos. Versículo 38, dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El pasaje entonces nos dice que Jesús está ¿dónde? En la popa del barco. ¿Cuál es la popa del barco? Es la parte trasera de una embarcación. Entonces él estaba en la parte trasera de la embarcación. Y nos dice algo en particular.
el evangelista Marcos, ¿qué nos dice? Que estaba durmiendo. El evangelista nos trae a colación esto para demostrar que Jesús era 100% hombre. Más adelante nos dice que es 100% Dios. Así es, 100% hombre, 100% Dios. Entonces Cristo es Dios. Muy importante que meditemos en ello. ¿Qué nos está diciendo? Que Cristo, al ser hombre, tiene ¿qué? Cansancio. Por eso duerme, porque ya analizamos el contexto del capítulo 4, donde se nos relata la gran agenda que vivió Jesús ese día. Él pasó por una gran agenda de enseñanza. Una persona cuando está enseñando prácticamente unas grandes horas del día termina extenuado, termina cansado. Su cuerpo le está llamando ¿qué? A descanso. Y entonces por eso allí el evangelista Marcos nos relata que Jesús estaba ¿qué? Durmiendo en medio de esa gran tempestad. Estaba durmiendo. Entonces, ¿qué nos demuestra ello? Que Jesús es 100% hombre. Bueno, entonces, como lo decíamos, Jesús está dormido después de una dura jornada de trabajo en la predicación de la palabra y llegan ¿quiénes? Los discípulos para despertarle. Y llegan para hacerle un reclamo al Señor, porque estaban llenos de miedo. Los marineros, los expertos para las aguas, ahora le piden ayuda a un carpintero. Recuerda, no somos autosuficientes. No lo somos. Miremos lo siguiente. Todos los seres humanos sentimos temor o miedo. Todos los seres humanos. Absolutamente todos. Por alguna circunstancia. Por algo en particular. Sentimos miedo. Todos los seres humanos venimos con ese sentido de conservación. Cuando estamos en peligro, queremos salir de ello, ¿no? El peligro es inminente, nos llega el miedo, queremos salir de ello. Por ejemplo, en una situación, el instinto de la persona lo lleva a buscar refugio. Hay, por ejemplo, una situación de un robo, el instinto de la persona lo llama ¿a qué? A resguardarse, a buscar refugio. Hay ahí un momento de ¿qué? De miedo. Pero el tema aquí es realmente analizar cómo manejar esas situaciones. Ese es el punto de lo que estamos trabajando en este pasaje de las Escrituras. ¿Qué hacen los discípulos? Los discípulos tienen miedo, ¿por qué? Pues porque pareciera que la barca se hunde, ¿no es cierto? Entonces tienen miedo, hasta ahí. Digamos que es lógico que eso se presente. La cuestión es cómo ellos actúan, porque van a hacerle un reproche a nuestro Señor. Los discípulos le dicen a Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros? Miremos lo siguiente. De nada sirve recibir la palabra. Tú estás escuchando en estos momentos la palabra si no la aplicas. De nada va a servir. Los discípulos, después de haber recibido una instrucción, doctrina de la palabra, ahora viene el examen, están en el examen. Y si no aplican la palabra, pues obviamente eso no va a servir. Hoy en día, muchas personas leen la Biblia, pero si no viven la Biblia, de nada les sirve. Absolutamente de nada. Podemos observar que muchas personas están leyendo la Biblia, pero si no la aplican, eso de nada va a servir. Ahora, muchas personas hoy en día ni leen la palabra y se catalogan como creyentes. Estamos tan absorbidos por la teología liberal que el deísmo ronda por todo lado. Al no leer la palabra, no entendemos los tiempos que estamos viviendo y nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Claro, cuando nosotros no leemos la palabra, ¿qué? Estamos buscando qué dice una persona, qué dice la otra persona. Y estamos creyendo lo que dice esa otra persona, pero cuando escuchamos otro mensaje dice, no, no era así, es así. ¿Sí ves? Porque no vamos a la fuente original, estamos confundidos, no tenemos discernimiento.
Y lo único que decimos es que lo que dijo tal persona. Pero después escuchamos otro mensaje y es que lo que dijo tal persona. Y tenemos una confusión porque no hay discernimiento. Cuando no se aplica ni se vive la palabra de Dios, siempre se está buscando un mensaje que se alinee a nuestro corazón. Queremos en estos momentos que nos hablen que esto ya va a terminar sin analizar por qué está ocurriendo esto. ¿Sí te das cuenta? Muchas personas en estos momentos quieren escuchar esto. No, esto ya va a terminar, ya esto se va a acabar. Y ya quieren de una vez también que les hablen de ¿qué? De prosperidad. ¿Sí? Pero cuando nosotros no vamos a la fuente original, no entendemos estos tiempos que son señales y que son tiempos de juicio. ¿Sí? Cuando tú lees la palabra, te vas a dar cuenta que estos son señales y tiempos de juicio. Pero si tú no lees la palabra, no te vas a dar cuenta porque vas a estar creyendo mandatos de hombres. Y la gente hoy en día sigue pensando según su corazón y rápidamente cambia de opinión. Una vez más, el problema que tenían ahí los discípulos era cómo actuaban bajo ese temor, cómo actúan bajo ese temor. Porque vuelvo y reitero, el sentido de conservación, de preservar la vida, es un sentido dado por Dios. O sea, cuando estamos en inminente peligro, somos cobijados por ese temor. Nos da miedo. Sí, pero la cuestión es cómo actuamos. Ese es el punto, cómo vamos a actuar. Si lo hacemos adecuadamente o incorrectamente. Por ejemplo, en este caso, el miedo llevó a los discípulos a hacer un reclamo a Jesús. Muchas personas, ahora por su teología liberal, le están haciendo reclamos a Dios por lo que está sucediendo. Sí, algunos le están haciendo reclamos a Dios. Otras personas están manipulando la palabra y tomando pasajes como Éxodo capítulo 12, versículo 3, para cubrir con decretos y declaraciones que no les va a pasar nada. Malinterpretando la palabra de Dios. Todo esto nos lleva a entender que es muy importante estudiar la palabra. Y el pasaje que estamos meditando, que es Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, ¿qué nos dice? Que los discípulos pasan por pruebas, que hay tempestades, que los discípulos pasan por examen. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero la gente no quiere nada de eso, ¿no? Más bien debiéramos preguntarnos por qué Dios está haciendo eso. ¿Cuál es el propósito por esta situación que se está viviendo en particular ahora en el mundo? Y no hacerle reclamos a Dios, porque muchas personas podrían decir, mira Dios, si yo te sirvo, he dado mi tiempo para enseñar, para ayudar al necesitado y mira, y ahora cómo me tienes, mira esta situación, estoy confinado en una casa, estoy guardado en una casa y ahora no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con mi economía. Si ves, reclamándole a Dios. Cuando realmente nosotros deberíamos preguntar qué significan estos tiempos. Vuelvo y reitero, señales y juicio. Así que ya nos damos cuenta que el miedo puede paralizar a una persona y llevarla a tomar decisiones incorrectas. El miedo puede paralizar a una persona y llevarla a tomar decisiones incorrectas. Vamos a mirar un ejemplo muy cortico en la palabra. En 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14. Miremos este ejemplo que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. 1 Samuel 13, 14. Dice la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová
se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. ¿Qué nos dice un poco el contexto de este pasaje del cual hacemos referencia? Es que en este caso el rey Saúl pues está allí en guerra contra los filisteos, pero el profeta Samuel le había entregado orientaciones precisas, muy precisas, para que en esta situación en particular, en la guerra contra los filisteos, Saúl atendiera esas indicaciones. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, por el temor, por el miedo, él hizo otra cosa. Él obró según sus propios razonamientos, sin entender ni atender el mensaje del profeta, el mensaje de la palabra de Dios. Por eso el profeta le dice: locamente has hecho, porque desobedeció la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia entonces? La consecuencia por desobedecer, por no atender el llamado de Dios, pues como lo leíamos en el versículo 14, el reino de Saúl no va a ser duradero. ¿Y qué pasó? Pues va a tener un reemplazo, porque va a llegar después el rey David. Entonces vemos cómo en momentos de miedo se pueden tomar malas decisiones, decisiones incorrectas, por no tener allí calma, por no analizar la situación. Entonces, ¿Saúl qué? Fue desechado. Y la orientación de lo que dijo el profeta Samuel la podemos ver en 1 Samuel 10:8, donde se le decía cómo debía ser, y lamentablemente él no atendió. Entonces, volvamos a retomar el pasaje de Marcos. ¿Qué estamos viendo allí en lo que hemos hecho referencia? El descanso de Jesús. ¿Qué vemos en el descanso de Jesús? Que él pues estaba durmiendo, porque él también era hombre y como tal había tenido una jornada extensa. Pero también que vemos el miedo de los discípulos y la forma como se le acercan a Jesús para hacerle un reclamo. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Sí? Bueno. Entonces, pasemos al punto número 4. Punto número 4. ¿Qué nos dice? Jesús como Señor sobre la tempestad. Versículo 39. Marcos 4:39, punto número 4. Jesús como Señor sobre la tempestad. Y dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué vemos ahora en este pasaje? Algo muy hermoso, que Jesús es Dios. Ya habíamos advertido que el evangelista Marcos recalca, que Jesús es hombre porque duerme. Pero ahora nos enfatiza allí que Jesús es Dios. Por el milagro que está desarrollando, Jesús es Señor sobre la tempestad. Jesús está por encima de toda la creación. Vuelvo a decir, no hay nada que se le escape al Señor. Nuestro Dios es todopoderoso, todopoderoso. Jesús es Dios. Ahora, como habíamos visto a Jesús como hombre, ahora vemos a Jesús como Dios, como el Rey de Reyes, como aquel que tiene dominio sobre todo lo creado. Y esto nos lleva a entender que no se le escapa ningún detalle. Esto que estamos viviendo no se le escapa a Él por sus atributos. Dios es soberano. ¿Qué vemos entonces? La orden de Jesús. La orden de Jesús y todo se calmó. Un milagro sobre la naturaleza. Vemos entonces que la naturaleza le obedece a Cristo. La naturaleza le obedece a Cristo.
Ahora, miremos que esta orden fue de gran trascendencia, porque las olas no se fueron calmando poco a poco, ¿no? Imagínate la tempestad, ¿sí? Una gran tempestad. Y podríamos analizar que las olas se van calmando poco a poco todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué nos dice el relato? El relato nos dice que todo llegó a la tranquilidad de inmediato. Ahí es cuando vemos el milagro de Cristo, ese milagro sobre la naturaleza. Todo se calmó. Por eso nos dice ahí la orden: calla, enmudece, y cesó el viento. E inmediatamente nos relata Marcos: y se hizo grande bonanza. Es decir, todo llegó a la tranquilidad. Todo, absolutamente todo se calmó. Por eso hay un dicho, ¿no? Creo que tú lo tienes también presente. Después de la tempestad llega ¿qué? La calma. Mira, por eso ese dicho. Después de la tempestad llega la calma. Entonces vemos a un Dios todopoderoso, vemos a Cristo todopoderoso, que tiene poder, que tiene dominio sobre la naturaleza, sobre la creación. Bueno, ahora pasemos al punto número 5. Punto número 5, que es el asombro y temor de los discípulos. Y vamos a leer los versículos que nos hacen falta, es decir, 40 y 41. Versículos 40 y 41. Dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver allí? Varias cosas de estos dos versículos, ¿no es cierto? En este punto del asombro y el temor de los discípulos. Vamos a ver en primera instancia la respuesta de Jesús. Mira, primero ellos cómo se acercan. ¿Cómo se acercan los discípulos a Cristo? Con miedo y con un reclamo. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Se acercan con miedo y con reclamo. Ahora miremos cómo es la respuesta. La respuesta de Jesús no es recriminándolos. No es diciendo: ¡ay! ¿Qué pasa? No, la respuesta tiene que ver, es como una reflexión. Y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? Y esto nos debe llevar también a una gran reflexión. ¿Por qué los discípulos están así? ¿No se supone que ya todo se calmó? Todo está tranquilo. Ya la tempestad no está. Ya las grandes olas no están. Ya la barca está, pues, estable. Entonces, ¿por qué los discípulos siguen así? ¿Por qué? Es una pregunta muy interesante que vamos a desarrollar. ¿Por qué sus discípulos están así tan asustados? Bueno, es que ahora los discípulos tienen temor, pero temor a Dios. Ahí está otro punto muy interesante. Los discípulos ahora le tienen temor a Dios. Los discípulos están viendo su pecado, que son pecadores. Están viendo que Jesús es sin pecado, hay santidad en Él. Todo eso a veces se nos olvida. Todo eso a veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo agitado, en un mundo de afanes, en un mundo de estrés. Y se nos olvida que realmente a quien debemos temer es a Dios. A Él debemos temer. Si ves, aquí hay dos clases de miedos. Uno, a lo que está ocurriendo por salvaguardar la vida. Ellos hacen un reclamo, pero ahora llega un temor que es mucho más realmente fuerte. Por eso nos dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor. ¿Sí ves? Temieron con gran temor. Porque realmente ahí están viendo es el poder de Dios. El poder de Dios que nos hace ver a nosotros que pecadores y Él santo. Nosotros que pecadores. Él 3 veces santo. Esto lo debemos tener presente. Ahora,
nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo les está llamando a la reflexión. ¿Cómo no tenéis fe? Y no era que no tuvieran fe, sino que eran muy tímidos. Estaban en una situación difícil y estaban muy tímidos frente a realmente avanzar. Eso es lo que estaba ocurriendo con los discípulos, porque no se les está diciendo que los discípulos no tenían fe, sino que eran débiles, que eran tímidos en su fe. Y todo esto, una vez más reitero, lo lleva a el temor a Dios, el genuino temor a Dios. Miremos estas reflexiones. Vamos al punto de las reflexiones, concluyendo ya este pasaje. Tenemos allí varios puntos que abordar. Uno, las pruebas de la vida nos deben llevar a santificación, a crecimiento y reverencia a Dios. Esto que está sucediendo, las pruebas de la vida, ahora estamos teniendo como unas pruebas a nivel general, porque todos estamos en lo mismo, ¿no? Todos estamos en lo mismo. ¿A qué nos debería llevar esto? A una santificación, a crecimiento espiritual, a reverencia a Dios. ¿Cuántas personas han escuchado de Cristo, pero realmente no saben quién es Cristo? Cuando tú has visto este relato que hemos descrito, te vas a dar cuenta del poder de Dios. Te vas a dar cuenta que Cristo es Dios y que Cristo vino a este mundo en condición de hombre a vivir con los discípulos, a enseñar a la gente y a decirles que el reino de Dios se ha acercado y que es momento de arrepentimiento. Es momento de arrepentimiento. Cristo sí vivió una verdadera tempestad, una genuina tempestad. ¿Y dónde la vivió? En la cruz. Él sí vivió una genuina tempestad. Porque Él fue golpeado, Él fue azotado, Él fue abofeteado, Él fue rechazado. Se le aplicó un juicio inclinado por los gobernadores de turno, o sea, un juicio mentiroso. Él sí vivió una verdadera tempestad en la cruz. Él murió por el pecador, Él tomó nuestro lugar. Todo eso que ocurrió en la cruz, todo ese castigo, vejámenes, era para el pecador. Él tomó el lugar del pecador para salvar a su pueblo, para salvar a su pueblo. Cristo es el Salvador, Cristo es el Rey. Pero muchos no ven a Cristo como Señor. Ahí está el problema. Muchas personas no están viendo a Cristo como Señor. Los discípulos le temieron, le reconocieron. ¿Qué vemos hoy en día? Personas indiferentes, queriendo seguir a Cristo en sus propias fuerzas. Personas llenas de miedo a un virus, pero no temiendo a Dios. ¿Sí? Observamos por medio de la radio, la televisión, cómo personas están llenas de miedo, pero personas no le temen a Cristo. No temen al Rey de Reyes. El pasaje nos dice que los discípulos, al ver todo eso, temieron al Señor. Así que personas vemos hoy en día también que por miedo están buscando a Cristo. Ahora, cuando pase esto, ¿será que van a seguir buscando a Cristo? ¿O qué va a pasar con ellos? Porque esto es una coyuntura. Y muchas personas por miedo están buscando a Cristo. Muchas personas por miedo han vuelto a tomar la Biblia. Muchas personas por miedo han vuelto a orar. Pero ¿será que cuando pase esto van a seguir en esa misma línea? ¿Van a seguir en esa misma dirección? ¿O todo va a volver a la normalidad? La persona tomando teología liberal, tomando la Biblia cuando quiere, cuando puede, cuando le queda un tiempito. O sea, casi
nunca, porque siempre lo primero es otras cosas, los placeres del mundo y bueno, el trabajo. Así que eso estamos viendo hoy en día, personas que están buscando a Cristo es por miedo, por miedo. ¿Qué estamos viendo también hoy en día? Personas que han torcido las Escrituras y malinterpretan todo. Sí, malinterpretan pasajes. Ya habíamos hecho referencia a un pasaje que dijimos como el de Éxodo, ¿no? Éxodo, cuando se está hablando del tema de las plagas. Y entonces nuestro Señor, nuestro Dios, allí entrega unas indicaciones. Éxodo 12:13. Entrega unas indicaciones para que esas plagas no cobijen al pueblo escogido, al pueblo de Israel. Y entonces toman esos pasajes, los malinterpretan y hoy en día dicen para que no nos dé este tipo de virus. Pero estamos viendo que aún en estas situaciones creyentes pueden tener este tipo de virus, pero eso no significa que esas personas no estén con Dios. Esas personas están confiando en el Señor y saben que Dios tiene todo bajo control, que Dios los puede sanar. Y si no los sana, se van con el Señor. Personas que se aferran a este mundo, se aferran a sus cosas. ¿Sí? Démonos cuenta todo esto que está saliendo del corazón por causa de esta pandemia. Lo que estamos viendo es lo que hay dentro del corazón de las personas por causa de esta pandemia. Debemos entender que Dios tiene el control absolutamente de todo, confiar en Él. En estos momentos debemos confiar en Él, en sus promesas y no dejarnos de llevar por cualquier viento de doctrina o de falsos maestros. Estamos observando, por ejemplo, hoy en día cómo transitan en las redes sociales falsas cadenas. Malinterpretación de la Biblia, en la gente generando pánico. No es que vayan a los supermercados y guárdense porque esto lo van a extender más, porque esto se va a volver peor, porque esto tal cosa, tal otra. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen esas personas? Llenar de miedo. Pero nuestra confianza es en el Señor. Por supuesto, ¿debemos tomar medidas? Claro que sí, pero nuestra confianza es el Señor. Es el Señor. Nuestra confianza no es el mundo, nuestra confianza no son las cadenas falsas ni los falsos apóstoles o maestros que pululan hoy en día. No, nuestra confianza es el Señor. Muchas de esas personas siguen hablando en contravía de la palabra y siguen torciendo el mensaje de Dios. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer? Pues entender que este es un tiempo de arrepentimiento. Estos son tiempos de arrepentimiento. El pasaje de Jesús que tiene dominio sobre la tempestad nos recuerda grandes cosas a nuestra vida. Nos recuerda que Dios tiene un plan y ese plan está decretado. Todo está bajo su control. Hoy en día personas empiezan a especular de todo esto. Y por el deísmo, vuelvo y reitero, por el deísmo, por no leer bien la palabra de Dios, piensan que como Dios está mirando y dejó al mundo que corriera y corriera y estuviera a su suerte, si se puede llamar ese término. Pero todo está bajo la soberanía de Dios, estamos bajo esa soberanía de Dios. Y todo está bajo su providencia, todo Dios lo ha orquestado. Vemos ahí cómo Jesús orquestó ¿qué? La prueba para los discípulos. Él tomó la iniciativa porque Él tiene el control, Él es soberano. Pero vemos también cómo reaccionamos en momentos de miedo. Y en vez realmente de acercarnos a Dios en humildad, con un corazón contrito, con un corazón dispuesto, a veces lo hacemos con soberbia, con sobradez, con orgullo y no realmente dependiendo del Rey de Reyes. Pero vemos cómo Jesús tiene misericordia de sus escogidos, de sus llamados. Cómo Él tiene misericordia y les alienta más bien a que sean reforzados
en fe. Que sean reforzados en fe y que no sean tímidos en fe. Muchas veces nosotros hemos pasado por situaciones adversas y hemos mirado más la solución en nuestras propias fuerzas que realmente hemos tomado consejo de la palabra de Dios. ¿Y eso qué hace? Una reflexión para nuestra vida. Que nosotros a veces también nos dejamos llevar por los afanes de la vida. Y que vemos también en este pasaje que realmente debemos tener temor, gran temor a un Dios santo. Para concluir, analicemos lo siguiente. En estos días, en estos últimos días, muchas personas han fallecido. ¿Cuántas de esas personas realmente han tenido temor a Dios? ¿Cuántas de esas personas, de ese número que registran los medios de comunicación, han tenido temor a Dios? Ver la santidad de Dios, un Dios santo, puro. Para que tú puedas ver la santidad de Dios, tú tienes que verte y ver tu pecado. Yo tengo que verme y ver mi pecado. Así puedo arrepentirme y clamar a Cristo y no estar con ese miedo o ese temor el día que parta de este mundo, porque muchas personas le tienen miedo a morir. Pero si tú estás en Cristo, vas a poder descansar en Él. Por eso estamos diciendo que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de juicio. ¿Cuántas personas se han ido sin Cristo en este tiempo? Porque no le temieron a Él. Porque estaban viviendo sus vidas como cuando Noé. Cada uno en su cuento, porque estaban viviendo sus vidas como Sodoma y Gomorra, cada uno en su cuento, porque estaban viviendo como cuando Israel estaba en pleno furor la apostasía, cada quien adoraba como quería. ¿Sí ves? Porque estaban viviendo como en el tiempo del Imperio Romano, adorando al César y cayéndole bien al César por conveniencia. Y entonces ¿qué viene? Viene juicio. Pero estas son señales, señales de los últimos tiempos, señales donde le pedimos a Dios que haya corazones atentos y receptivos para venir en arrepentimiento a Cristo. Que ellos depositen la fe en Cristo. Abracemos a Cristo. Él es nuestro Señor. Él es el Señor de la naturaleza. Él es el Señor de la creación. Él es nuestro Salvador de todos nuestros pecados. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es esa puerta de la eternidad con Él. La eternidad con Él. Pero si no nos arrepentimos, si esto solamente fue una cuestión de emoción, que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.